¿Eres consciente de lo que tienes delante de ti? La conciencia plena o mindfulness es una técnica antigua que ha sido retomada por la psicología contemporánea para ayudarnos a ver el presente y lo que realmente está delante de nosotros. Conversamos sobre la conciencia plena entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast y a que nos sigas regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, y también información adicional en radiomoody.org. Hoy consideramos la conciencia del presente o esa idea de prestar atención completamente a algo que está delante de nosotros. Es poner atención y algo de concentración en lo que realmente estás haciendo. O sea, lo contrario de hacer varias cosas a la vez y a la carrera, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos en el ajetreo cotidiano. Esta idea de la conciencia plena o atención plena o estar consciente del presente es lo que se conoce en inglés como mindfulness, una palabra que también circula entre hispanoparlantes. Y es algo que se ha popularizado en los últimos años como tema prominente de la psicología popular, aunque no es realmente nuevo. Un reciente artículo del portal digital Science News asegura que el entrenamiento basado en la atención plena pudiera dar a los atletas de élite una ventaja mental, especialmente durante este tiempo de las Olimpiadas de Invierno en China. Y esto de la conciencia plena, Guillermo y Elsa, parece no solo ser importante para los atletas, sino para cada uno de nosotros en la vida cotidiana, ¿no? En una actitud un poco cínica, que alguien me dijo una vez que es lo que me caracteriza, yo diría que el atleta profesional realmente tiene conciencia plena, pero también tiene delante de sí el estímulo de una bolsa gigantesca de dinero y que sabe que tiene que concentrarse para encontrarla. Es decir, y haciendo una especie como de corrección a lo que decía Gerson en la introducción, las mujeres son las únicas que tienen capacidad para hacer varias cosas a la vez. Los hombres no podemos y por eso tenemos que tener conciencia plena, por ejemplo, en los deportes. A mí me parece que esto del mindfulness, de la conciencia plena, nos sirve tanto a los varones como a las mujeres, ¿eh? No nada más a un grupo y no al otro. Yo creo que todos necesitamos, como parte de la modernidad, ¿no? De tener esos momentos donde podemos calmarnos un poco, reflexionar, tener estos momentos de darle gracias a Dios, de estar presentes, de escuchar lo que puede venir de Él para nuestro día, pero también escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Saber un poquito reflexionar cómo me estoy sintiendo, qué es lo que estoy atravesando. ¿Me siento gozoso en el día de hoy? ¿Me siento intranquilo? ¿Me siento preocupado? ¿Me siento aletargado? Y yo creo que estos momentos nos sirven de cierta manera para lo que se dice en estos días, ¿no? Encontrar nuestro centro, ¿verdad? Y entonces debemos de tomar esos momentos, ¿verdad? De la conciencia plena para poder enfrentar bien el día y lo que nos va a traer. Es interesante que este artículo de Science News dice que pareciera que los entrenadores deportivos del fútbol nuestro se encuentran como en desventaja cuando tratan de estimular a sus jugadores. Y aquí yo creo honestamente que hay un error. El atleta de cualquier tipo de deporte que practique tiene que tener una mentalidad y tiene que tener las habilidades ya tiene que venir con ellas. Y ningún motivador le va de alguna manera a impulsar a ser mejor. Aquí probablemente estoy al filo de la navaja con esta opinión, ¿no? A mí me parece que estos motivadores o entrenadores a nivel mental, ¿verdad? Para los atletas, para muchas personas de negocios y también para personas que viven en la cotidianidad de la vida, sirven mucho para ayudar a entender los pensamientos negativos, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos decir que los atletas se pueden quedar atorados en sus pensamientos cuando fracasan en algún intento de gol, en romper alguna meta de velocidad, en tratar de superar algún ejercicio que no lo han podido dominar. Y estos entrenadores a nivel mental ayudan a separar los pensamientos negativos de la persona en sí. El artículo también nos menciona que les enseñan a decir, bueno, es natural tener pensamientos negativos, pero eso no te está definiendo a ti. El hecho de que en ese momento te sientas como un fracasado, ¿verdad? Por no haber podido anotar el gol,
eso no quiere decir que el resto del partido vas a seguir siendo un fracasado, o el resto de tu vida, o el resto de la liga en la que estás metido. Entonces, yo creo que sí funciona el tener estos entrenadores, el tener estas personas que aconsejan, ¿verdad? Para poder separar esos pensamientos negativos de la persona en sí. No deja de ser interesante que el artículo también cita a esta atleta afroamericana que sufrió algún tipo de crisis y que desertó en un momento de su equipo porque necesitaba paz, necesitaba tranquilidad y no se sentía en condiciones. Ella creo que se llama Simone Biles, y que son personas que se han preparado la vida para competir, pero en donde ella confesó que no se sentía mentalmente en el momento para competir. O sea, demuestra una debilidad que es una cosa muy curiosa, que los atletas se supone que no las tienen, ¿no? El tema de esta conciencia plena o de atender el momento no está limitado al mundo deportivo profesional, ni tampoco es algo reciente. Pero más allá de eso, creo que el problema ahora es este mundo ajetreado que genera tanta ansiedad y estrés por las cosas no que estamos experimentando ahora, sino por las que pudiéramos experimentar. Gerson, esta ansiedad o temor hacia lo que pueda suceder, hacia el futuro, yo creo que es el síndrome de esta generación realmente. La muchachada hoy día está con esa, yo diría, traba mental, pensando en la inconsistencia del sistema de vida y en lo que viene a futuro. El Evangelio nos llama la atención acerca de esta conciencia plena, nos invita a vivir en el presente, porque en nuestra tradición cristiana, muchas de las circunstancias que nos rodean en el presente, se nos invita a enfocarlas con esa perspectiva de eternidad hacia el futuro. Es decir, se nos invita de alguna manera a poner nuestra mente en las cosas de arriba y no de lo de abajo, a pensar no en este presente y nuestras circunstancias, sino en la gloria venidera. Se nos invita a pensar en el más allá, ante las dificultades que tiene la vida. El Evangelio fomenta esta conciencia plena de entender y vivir en el momento en el que me encuentro. Yo pienso que el Evangelio nos invita a vivir en los tres momentos que un ser humano puede vivir. Recordemos en el Antiguo Testamento cuando los israelitas habían huido de Egipto y iban en camino a la tierra prometida y se tardaron algunos añitos, ¿verdad?, por haber desobedecido al Señor. Y cuando atravesaban ellos alguna situación especial y el Señor los salvaba, el Señor proveía, ellos construían, el Señor les decía, construyan un memorial para que las generaciones venideras, cuando pasen por aquí, ellos sepan lo que el Señor su Dios hizo por ustedes. Entonces creo que la Biblia nos enseña a vivir, sí, el pasado, a tener esos recuerdos, esas memorias, ¿verdad?, que honran a Dios y que nos ayudan a recordar que Dios está presente. Nos ayuda también a vivir en el presente, como lo dices tú, Gerson. Si vamos caminando por el camino y vemos a alguien que necesita de sustento, que necesita ayuda, Jesús mismo nos decía a través de sus parábolas, ¿verdad?, que nos detengamos en el camino y le ayudemos, ¿verdad? Seamos ese samaritano, ¿verdad?, que le ayuda al necesitado. Nos invita a vivir en el presente y a estar conscientes, ¿verdad?, de cuál es el llamado para nosotros en ese momento. También nos invita, por supuesto, a vivir en el futuro, a vivir en esa esperanza en la cual nos ha demostrado Dios a través del Apocalipsis, a través del libro de Revelación escrito por Juan, que al final el triunfo es de Cristo, el triunfo es de Dios Padre, el triunfo es del Espíritu Santo y por ende, si creemos en Él, el triunfo es nuestro. Pero la invitación que se nos hace, Elsa, de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Estamos hablando de esta necesidad para algunos de tener una conciencia del presente y se le ha acusado al cristianismo particularmente de ser una fe que se fija en el mundo venidero, que está ausente de este presente y a veces ausente no solamente en el pensamiento, pero en la actividad, en la conciencia o incluso en la ética, ¿no?, donde nos refugiamos en una fe que pone esperanza en el más allá y en el final y poco se hace en cuanto a este presente. Y eso es inescapable, aunque tengamos esa percepción que tú has descrito también tan elocuentemente de estas tres dimensiones. El énfasis muchas veces es no considerar necesariamente lo que está delante de nosotros, sino pensar en el futuro particularmente cuando es glorioso. Y esa invitación se repite
vez tras vez en la Biblia. Y me pregunto si el cristianismo entonces es compatible con esta idea de estar consciente de este presente, tener conciencia plena de lo que tenemos delante, sin pensar en otras cuestiones. El problema yo creo que no está en el cristianismo, o por último en lo que la Biblia dice. El problema está en los creyentes, quienes tratando de escapar a situaciones presentes, solamente miran y proyectan su ilusión y su esperanza en el futuro que ha descrito Elsa con las últimas páginas del libro del Apocalipsis. El problema entonces no viene de la revelación de Dios, el problema viene de nosotros, que tratando de solucionar problemas decimos casi siempre, bueno, esto es una prueba que estamos pasando, pero al final vamos a ver la luz al final del túnel. Así es que la actitud escapista no es de la Biblia ni del cristianismo, la actitud escapista es de creyentes que no se detienen a considerar las oportunidades que tienen para ser de utilidad, ser de ayuda para aquellos que la necesitan, y siempre haciéndolo con el mejor espíritu, porque sabemos que al final tenemos toda una esperanza en donde tendremos a lo mejor un tributo, un galardón, como dicen algunos, en donde habremos hecho lo que teníamos que hacer. Y esa parte es la que nos falta, yo diría, como iglesias, como creyentes hoy día. Creo que tienes razón, Guillermo. Creo que existe mucho dentro de la iglesia cristiana de hoy en día, ¿verdad? De nuestra cultura, de nuestra sociedad, el utilizar, ¿no?, esas promesas tan reales, ¿verdad?, que existen en la Biblia, que apuntan hacia el futuro, utilizarlas como algo escapista, ¿verdad?, que nos de cierta manera nos ayuda a no enfrentar el presente, que no es ni tan bonito ni tan, digamos, placentero, ¿verdad? Es como una especie de excusa para la inacción, de alguna manera. Así es. El Señor nos está diciendo, de cierta manera, remángate las mangas y ponte a trabajar, ¿verdad?, en esto que es difícil, y enfrenta las cosas de tu presente como deben de ser. Entonces, la conciencia plena que estamos proponiendo, esta mindfulness de la que estamos hablando, cuando se presenta dentro del contexto de la fe cristiana, nos lleva ultimadamente a la práctica ética, nos debe llevar a la acción de alguna manera, si estoy entendiendo bien. Creo que la conciencia plena, como la describe el artículo, el mindfulness, se utiliza mucho como un ejercicio interior, ¿verdad? Un ejercicio de la persona como individuo, pero se puede aplicar ciertamente para ayudar a las personas que nos rodean. Y yo creo que nos hace falta muchas veces en la iglesia moderna, ¿verdad?, una teología de acompañamiento del débil, del necesitado. Tratamos muchas veces de dar el consejo de cuando escuchamos a una persona, ¿verdad?, en los pasillos de nuestra iglesia, en alguna situación que nos están contando sus dificultades, de decirles, voy a orar por ti. Y ahí termina la cosa. Y es cierto, la oración es muy necesaria, pero también, ¿por qué no hacemos la pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? O voy a acompañarte en esto, pienso hacer esto y esto otro por ti. Pues quisiéramos invitarte a que contactes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios sobre este tema de la conciencia plena, las implicaciones que tiene esta reflexión acerca de nuestro presente, entender el momento en el que nos encontramos y quizás dar una respuesta a la luz de nuestra fe cristiana. Visítanos en radiomoody.org. También ahí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast, ya que nos puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorita. También estamos en Twitter como Tus Temas de Hoy en Twitter. Agradecemos el trabajo de realización de nuestros equipos de producción, tanto en Estados Unidos, Brasil como México. Nuestra gratitud también para Elsa y Guillermo por el tiempo que han dedicado a conversar con nosotros. Y a nombre de todo este grupo de amigos, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar de nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.